Las sectas son interesantes. Parecen ser fundadas por hombres y mujeres que son hipnotistas, profetas y demonios, porque logran lavarte el cerebro. Terminas alabándolos y haces cosas atroces por ellos. Pero lo peor viene cuando llegas a creer que lo haces por tu propio bien. Fracasados. Mucha gente cuando piensa en la palabra secta cree que se refiere exclusivamente a instituciones religiosas o espirituales, pero no hay nada más alejado de la realidad. Muchas sectas se podrían clasificar como simples grupos sociales con un fin determinado. Son hechos por personas que creen tener la respuesta definitiva sobre algo, la manera correcta de manejar tu vida, la idea mágica que te sacará de una existencia aburrida y fracasada. Te atrapan en sus redes de mentiras, haciéndote creer que si lo sigues tendrás parejas a montones, dinero infinito y viajarás por todo el mundo sin preocupaciones. El problema, claro, es que para entrar a estas sectas donde aparentemente tendrás la guía para triunfar en esta vida, tienes que pagar una fuerte cantidad de dinero o dar algo a cambio. Muchas personas se lo creen y lo pagan o dan con todo el gusto del mundo. Y yo fui uno de esos idiotas. Lo peor era que yo ni siquiera era un joven ingenuo al que podían engañar fácilmente. Tendría unos 35 años quizá. El detalle fue que ciertamente estaba pasando por una muy mala época en mi vida. Mi esposa me había dejado, mi padre, el único que me quedaba en la familia, murió un par de meses después. Estaba desempleado y debía mucho dinero. Por ello, todo lo que me ofrecieron en esta secta me atrapó de inmediato. Los conocí por un amigo que recién se les había unido. Me dijo que esta secta, que en realidad se disfraza como un seminario de autoayuda y a la que llamaremos los triunfadores, eran liderados por un hombre de unos 60 años que predicaba tener la llave para el éxito. Según el testimonio de mi amigo, este señor de labia poderosa, y al que le pondremos el nombre de Gerardo, le contó algunos secretos que casi de inmediato le dieron resultados y comenzó a ganar dinero y cosas como esas. Parecía pura fantasía, pero yo ya no tenía nada que perder. Así que acepté y lo acompañé a una de las pláticas introductorias que daban donde explicaban de qué trataba su secta, aunque ellos lo llaman fábrica de éxito. Me pusieron la miel en la boca desde esa primera vez. Joder, ni siquiera íbamos a la mitad de la conferencia cuando yo ya estaba casi con la mano en la cartera para darles los últimos centavos que quedaban en mi cuenta. Gerardo, a pesar de tener esos 60 años, se movía y hablaba como si tuviera 40. La edad no le pesaba. Al final de la plática nos dijo que había una promoción en ese momento, y todo el que quisiera entrar sería bienvenido completamente gratis. Pero con solo una condición: serle fiel al grupo pase lo que pase y no desistir hasta terminar el curso. Estaba maravillado. Sentía que era una oportunidad única en la vida para salir del abismo mental y económico en el que había entrado. Y he de decir que Gerardo era bastante amigable, al menos antes de la primera conferencia. Mi primer día de clase, por decirlo de alguna manera, comenzaba a las 6 de la mañana, pero teníamos que estar ahí mucho más temprano. Me costó muchísimo trabajo despertarme tan temprano para llegar hasta el foro donde se hacían las pláticas. Llegaba muy cansado y con mucho sueño. Apenas si podía poner atención. Gerardo estaba ahí arriba del escenario con un traje que lucía muy costoso. Se paró en medio y nos miró a todos. Éramos quizá unos 50 ahí, sentados, esperando a que dieran las 6. No decía nada, solo nos miraba, casi con desprecio. Entonces dio la hora de comenzar, pero él no hizo nada, solo estaba ahí parado. Como a las 6:05 llegó uno más de los alumnos, pero en vez de sentarse, Gerardo le dijo que subiera al escenario. Cuando lo hizo, el líder comenzó su plática. Puso en evidencia el hecho de que ese muchacho llegara tan tarde. Nos dijo que, y lo cito,
Este bueno para nada nunca llegaría a ningún lugar por el simple hecho de haber llegado tarde. Durante unos 15 minutos, Gerardo se dedicó a desprestigiar al pobre muchacho y lo hizo sentir una vil basura. Llegó un momento en el que nos exigió que le gritáramos al unísono 3 veces, «fracasado». Curiosamente, lejos de sentirme mal por él, le di la razón a Gerardo. Hasta cierto punto tenía razón, ¿no? ¿Cómo podría ese chico salir adelante si ni siquiera podía llegar temprano a aquello que cambiaría su vida? Antes de terminar la plática de ese día, que básicamente consistió en meternos en la cabeza indirectamente que no le falláramos o sufriríamos una burla colectiva, nos dijo 2 cosas. Primero, que escribiéramos en un papel nuestro nombre y al lado la comida que más nos desagradara. Y segundo, que lleváramos a un insecto pequeño, común y corriente en un frasco para la siguiente clase. Se me hizo sumamente extraño, pero no le di mayor importancia. Como podrás imaginar, desde aquel día nadie volvió a llegar tarde. De hecho, creo que al chico al que regañaron, el día siguiente llegó antes que los demás. Todos traíamos ya en la mano nuestro pequeño contenedor de cristal o plástico. Yo tenía una gran cantidad de hormigas que cruzaban en mi casa por alguna razón, así que aproveché y llevé unas cuantas. Cuando dieron las 6 de la mañana, Gerardo comenzó con la conferencia. Palabra tras palabra te embelezaba con ideas magníficas. Te hacía pensar que eras capaz de todo, pero pobre de ti si cometías un solo error, porque entonces te convertías en un gusano que no merecía vivir. Al final de esta clase fue cuando todo, sin darme cuenta, comenzaba a torcerse. Antes de dejar irnos, Gerardo nos pidió que aplastáramos con los dedos a los insectos que habíamos traído. Sentí un poco de asco por el tipo que tuvo que atrapar a la cucaracha que llevó para hacerse el gracioso. Aunque yo estaba casi seguro de que la aplastaría, se negó. Unos supervisores pasaban a cada uno de nuestros lugares para ver si habíamos cumplido con la misión. Y fue ahí donde atraparon al chico que no se atrevió a hacer algo tan desagradable. Gerardo lo mandó a llamar al escenario, y ahí mismo lo humilló frente a todos, diciendo que gente como esa, sin decisión, sin valor en sus promesas, jamás podría llegar a ningún lado. No sé cómo logró sacar tantas palabras para hablar mal de alguien por 10 minutos seguidos. Ahora que pienso en esto, me doy cuenta de lo cruel que fue haber aplastado a esas hormigas. Lo sé, solo eran hormigas, pensarás, pero lo hice únicamente porque alguien me lo pidió. Ni siquiera lo deseaba, y yo no protesté. Ahora, ¿recuerdas que al finalizar la primera sesión nos pidió que apuntáramos nuestro nombre junto con la comida que más nos desagradara? Pues en la 5ª clase, después de nuevo, llenarnos los oídos de dulces palabras, nos hizo comer aquello que habíamos apuntado en las hojas. Muchos vomitaron, pero para entonces nuestros cerebros estaban ya lavados y comimos hasta terminárnoslo. No sé si fue por miedo a que el líder nos humillara ante todos o si fue porque realmente creíamos que si resistíamos comer eso, entonces podríamos lograr lo que fuera en esta vida. Por cierto, a aquellos que vomitaron les fue encomendado limpiar lo que ensuciaron, y a los que no pudieron hacerlo por asco, les esperó una plática entera de por qué valían menos que una mierda de perro. Conforme pasó el tiempo, las actividades se volvían más y más extrañas. Para entonces muchos se habían ya salido del programa, y en el fondo los envidiaba por tener el valor, pero a la vez los odiaba porque no tuvieron las agallas de seguir. Irónicamente, uno de los que huyó fue el amigo que me había invitado a todo esto. Gerardo nos obligó a alejarnos de nuestras amistades y familiares. Nos hacía creer que al único al que necesitábamos para triunfar en esta horrible existencia era a él. Llegó un momento en el que nos empezó a pedir dinero, y yo le di lo poco que tenía. Recuerdo aquel día tan claro como si lo estuviera viviendo justo ahora. Gerardo nos había dicho la clase anterior que le depositáramos cierta cantidad de dinero y que le lleváramos el comprobante de pago a la siguiente sesión. Mi condición económica no había mejorado nada, ni siquiera con las supuestas enseñanzas de autoayuda del líder. Así que solo le pude dar una fracción de lo solicitado. Cuando llegó el momento de entregarle los resultados,
Otros 2 y yo fuimos los únicos que no pudieron completar el dinero. Nos subió al escenario. Mientras subía las escaleras me estaba casi orinando. Después de tanto tiempo ya sabía lo que me esperaba. Frente a todos nos dijo que la única razón por la que no pudimos llevar toda la cuota fue porque no estábamos siguiendo lo que él profesaba, que todos los demás sí eran unos ganadores, menos nosotros. Jamás me había sentido tan mal conmigo mismo. Me despreciaba porque con Gerardo tenía la oportunidad de salir adelante y no lo estaba aprovechando. Quizá para este momento tú estés pensando que fui un idiota por aguantar tanto, pero te puedo asegurar que cuando estás ahí, en una posición tan delicada de tu vida, ese tipo de sectas se vuelven todo para ti, porque te hacen creer con todo el corazón que tu existencia está en sus manos, y que si lo haces bien, se lo debes a ellos, pero si lo haces mal, es toda tu culpa. Todo acabó para mí el día en el que nos pidieron que lleváramos a nuestras mascotas a la clase. En esa época yo tenía un amor ciego por la secta. Me sentía parte de algo, y nunca pensé que las atrocidades que hacían fueran para lastimarme. Al contrario, sentía que lo hacían por mi bien. Ese día llevé a mi cachorro. Era un chihuahua tan pequeño que lo podía cargar con una mano. Fue divertido ver a todos tan contentos con sus animalitos en la sesión. Pero cuando esta terminó, el líder comenzó a hablarnos de la última actividad del día. Sus mascotas no son una compañía. Son un obstáculo para su grandeza. Esos animales les cuestan dinero y tiempo valioso que pueden ocupar aquí para nosotros, su verdadera familia. Justamente con esas palabras inició su charla. Sé que esto no les va a gustar a muchos, pero si realmente quieren triunfar y ser alguien en la vida, deben deshacerse de sus mascotas aquí y ahora. Por experiencia yo ya sabía a dónde iba todo esto. Sentí como si algo se hubiese roto dentro de mí. Así que tomé a mi pequeño chihuahua, que me miraba con dulzura e inocencia, y me levanté y me fui de ahí. Mientras iba a la salida, detrás de mí escuché lo que yo pienso que es el infierno. Gerardo, los supervisores y otros miembros gritándome a todo lo que sus pulmones daban: «¡Eres un cobarde, un fracasado!». Y de fondo, una aberrante orquesta de chillidos de pobres animales cuyos dueños no tuvieron el suficiente cerebro como para ver que esa secta sería su ruina. Mi denuncia y la de posteriores ex-integrantes llevaron a la justicia al desgraciado que dirigía todo ese circo de horrores. Por supuesto le encontraron propiedades en varios estados del país, lavado de dinero, estupefacientes y un largo etcétera de ilegalidades y estafas. Mi vida se fue arreglando con el tiempo, solo con trabajo duro y lejos de cualquier idiota que quisiera controlarme.